Hola amigos de los caballos del campo, bienvenidos de nuevo a este segundo programa que vamos a tener con Catalina Vélez, hablando del caballo reproductor. Y hoy nos vamos a concentrar mucho, mejor dicho, todo el programa hablando del manejo. Cata, bienvenida nuevamente a este programa, Los Caballos del Campo. Gracias, Cami. Cata, cuando estábamos hablando inicialmente para plantear los temas de los que íbamos a tratar, vos me dijiste algo que a mí me rompió la cabeza, y es que cuando hay situaciones de estrés continuadas, fuertes, incluso medicamentos, algunos medicamentos y todas estas cosas, la producción de semen se afecta en el tiempo, pero feo. Sí. Por favor, háblanos de eso, porque esto es lo que nos va a hacer la introducción para todo el tema del manejo. Sí, así es, Cami. Lo que expliqué es que la espermatogénesis, que es el proceso en el que una célula madre, que se llama una espermatogonia, se convierte en un espermatozoide capaz de moverse por sí solo y fertilizar el óvulo, se demora 60 días en el caballo. Sí. Entonces, cuando hay una injuria, y me refiero a una injuria, es estrés por algún motivo, enfermedad, medicamentos que afecten esa espermatogénesis o aditivos, suplementos o cosas que le pongamos al animal, vamos a tener la injuria desde el momento que se pone hasta 60 días después. Quiere decir afectaciones. Exacto, eso, no la injuria, sino afectaciones, gracias, desde el momento que se pone hasta 60 días después, o inclusive puede ser más, en el semen del caballo y en su fertilidad. ¿Y qué implican esas afectaciones? O sea, ya en la parte física, hablándolo ya pues como en plata blanca, ¿qué significa eso? Que no preñe. Por ejemplo, puede llegar así, pues, o que no preñe o que baje su calidad espermática. Entonces, al bajar su calidad espermática, nosotros tenemos como parámetros en el que establecemos, según la calidad espermática de un caballo, cuántas yeguas puede llegar a servir en una colecta. Entonces, hay que ajustarse a lo que uno está recibiendo en ese momento. Cuando ese caballo se colecta, el día que se colecta se revisa, claro, se revisa el semen de acuerdo a esa concentración, esa calidad de semen que tiene. Entonces ustedes dicen, vea, cada bolsita de semen, pues por ponerlo así, pues debe tener tantos espermatozoides. Pero como me dio esta cantidad por lo que fuera, pues no me van a salir sino estas, o como me fue también, pues van a salir estas. Así es. Exactamente, eso es saco el semen del caballo, pues la colecta que tú dices, y nosotros analizamos motilidad, volumen, concentración, morfología y viabilidad en el tiempo, ¿cierto? Si lo refrigero, ¿cuánto tiempo sigue estando vivo? Sí. Porque eso es lo que yo necesito para saber si se va a preñar la yegua o no. ¿Cuánto va a aguantar hasta que llegue a donde Por ejemplo, lo colecto acá y lo envío al Valle. Sí. Lo colecto acá y lo envío a Cúcuta, y a Cúcuta llega hoy en la noche o mañana por la mañana. Entonces, que sí me dure vivo hasta ese momento y todavía sea capaz de fertilizar el ovocito dentro de la yegua. O sea, no es garantía, y esto es un mensaje para todos quienes tenemos yeguas y no tenemos un reproductor, sino que dependemos de un reproductor ajeno. No necesariamente porque ese reproductor lo colecten cada día de por medio, significa que vaya a dar esas 8 o 9 o 6 o 10 dosis, las que sean. Es variable, es que esto es un biológico, esto es un ser vivo. O sea, que si yo estoy en la cola, por ejemplo, un gran reproductor, pues, no sé, en este momento, Caín, pues, que es el de moda, un gran reproductor como Caín, que todo el mundo le quiere coger a este caballo, si por cualquier razón Caín bajó su producción en ese día, pues los que están en la cola también se van a afectar. Claro, o sea, van a decir a mí, ¿sabes qué? No te tocó hoy. Y mi yegua estaba en calor. O sea, eso es lo que pasa, exacto, es lo que pasa, y hay que entender que ese es el sistema, porque en realidad tú como veterinario y propietario quieres que te llegue semen fertilizante. Claro. O sea, capaz de producir una preñez, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué pasa? Que todos le queremos coger al campeón, al bueno, claro, al que está transmitiendo, claro. Entonces pues ahí empieza a ver, es más... Claro, y obviamente mientras más le queramos coger al mismo caballo, pues también la cola es más larga, ¿cierto? Bueno, entonces miren, o sea, empecemos entendiendo este tema. Una afectación grave en la salud del caballo o en las condiciones de manejo del caballo van a afectar gravemente de nuevo ese semen durante 45 o 60 días, o sea, un mes y medio a 2 meses. O más, porque es que te voy a dar un ejemplo que me ocurrió en un caballo que alguna vez evalué. Doctora, es que el caballo no hemos podido que preñe, la calidad del semen mala porque lo maneja otro veterinario, y pues nos relacionamos entre veterinarios, hablamos de estos parámetros. Cuando lo fui a evaluar, evidentemente era así, y empezamos a esculcar minuciosamente entre el manejo del animal qué podía haber que estuviera afectando esa calidad espermática. Y nos demoramos en encontrar que el montador, el que lo manejaba, el que lo entrenaba, le ponía cosas que no le contaba a nadie.
O sea, y él, no lo estoy juzgando, ni siquiera escondida, sino él no lo estoy juzgando que no sabía que eso podía afectar la calidad del semen. Nadie sabía que se lo ponía, hasta que no cambió de montador, el semen no empezó a mejorar. Y hoy en día es un caballo de buen semen. Entonces, afortunadamente, somos biológicos y puede cambiar. De ser bueno a malo y de ser malo a bueno. ¿Qué se necesita? Tiempo y buen manejo para volver a lo que debe ser. A la normalidad. Exacto. La normalidad. Bueno, entonces, desde lo que me dijiste que afecta la calidad del semen, a desmenuzar como esas condiciones que lo afectan. Primero, ¿qué es una condición estresante para un caballo que le pueda afectar? Bueno, ahí lo primero que tengo que decir es que somos seres vivos, pues son seres vivos distintos. Entonces, lo que para ti puede ser estresante, para otra persona no. Correcto. Lo mismo ocurre en los caballos. Entonces, para mí una condición pues, que puede estresar los caballos es estar de viaje en viaje, competir. Para algunos caballos puede que no, para otros sí. Se acomodan más fácil a estos viajes. En esos viajes hay cambios en la alimentación, en los horarios de alimentación, en el clima. El camión y los carreteras son estresantes, la pesebrera es otra, más pequeña, el piso, todas esas cosas, dependiendo del animal, los puede afectar. Por ejemplo, solo eso, que parece muy sencillo. Y que en el caso del caballo criollo en especial, pues que se mantiene, están muchos de gira todo el tiempo. En competencia, sí. O sea, todo el año están compitiendo, ¿cierto? Hay otras razas que de pronto no tienen ese nivel de competencia porque no compiten todo el año. Pero sí, hay. Entonces, en esos caballos, otras condiciones tales como se cambió el manejador. Y el manejador es el que lo entrena. O se cambió inclusive el que lo cuida, pues el que le da la comida todos los días. Y eso le genera un poquito de desconfianza. O medicamentos. O cosas que le tallen en el adiestramiento como tal, o no salgo a disfrutar mi adiestramiento. El caballo es un animal atleta, al caballo le gusta estar haciendo ejercicio, esa es su genética, para eso fue diseñado. Es su condición, moverse. Exacto, entonces montar a caballo para ellos es un placer, o sea, que alguien vaya montándolos, si es placentero de verdad. Si se hace bien. Exacto, si no me talla, si no me están pegando, si no me talla la herradura, si no tengo un aporreón, si no me duele una articulación. Si no me maltratan. Exacto, si eso es permanente la injuria, eso produce estrés. El estrés libera cortisol, el cortisol va en contra de las hormonas de la reproducción. Pues mira, tan claro como esta que ocurrió aquí. Esta es yegua caballo. Es una yegua. Es una yegua y estaba relinchándole a la que llegó ahí, llegó y ya, se calmó. Lo que pasó es que me entraron, yo estaba en mi manada, los caballos también son de manada, además los caballos no les gusta estar solos, de hecho tenerlos en un box, en una jaula solos, para algunos puede ser estresante. Y ahí se me acaba de venir otra cosa sencilla que mucha gente no la sabe. Los caballos normalmente se les estimula su reproducción a través de la luminosidad. Si tú lo tienes en jaulas oscuras, que no sé si alcanzas a observar, es que si ahí no está abierta la ventana en el día es muy oscuro. En la noche pues debe ser oscuro, esa es la ciclicidad normal, pues el ciclo circadiano. Entonces esa sola condición, si los tienes en sitios demasiado oscuros, va en contra de la reproducción. Deben recibir sol. Deben recibir luminosidad y sol además, porque pues tiene muchos componentes biológicos que pueden afectar. Por ejemplo, la fijación del calcio, no tener sol. Entonces mira que ahí mencionamos varios elementos que son aparentemente básicos, importantes. Me interesa mucho el tema del adiestramiento, porque es que somos muy exigentes con el adiestramiento del caballo, en especial con el caballo de competencia. Hace poquitico escuchaba a Caro Naranjo, que tiene ahora que está haciendo unas publicaciones bacanas ahí en su página, y hablaba de, ¿qué no hacer con el caballo que va a competir? O sea, cómo manejarle como esos días previos a la competencia. Y nosotros creemos que si hasta el último día, hasta el último minuto le damos y le damos y le damos, el caballo va a llegar mejor, y nos decía ahí desde el tema biológico, es que no. Inclusive en los atletas humanos dan un periodo de relajación antes de volver a competir. No sé qué tan largo sea, yo no soy la más experta en el tema, volvemos a empezar, yo soy la experta en reproducción, pues eso es lo que más he estudiado y lo que me gusta, pero sí entiendo que, te voy a contar un ejemplo que pasó hace poco, un reproductor importante del país, entrenándose, fue a la feria, le fue súper bien en la feria, lejos de Antioquia, regresó a Antioquia y al siguiente día lo colectaron y el caballo murió. Yo creo que lo teníamos a tope, pues. Estaba full. Entonces, no sabemos qué pasó, yo no sé qué pasó, no tengo los pormenores, simplemente estoy contando, yo no estoy juzgando aquí a nadie, estoy contando simplemente una experiencia, de pronto lo tenían a tope, ¿cierto? Ahí estoy de acuerdo con Caro y contigo, son seres vivos.
no son máquinas. Sí, porque lo que me decías en el capítulo pasado, y era que al caballo reproductor interesa primero servirlo desde muy potro, para que empiece a mostrar crías muy pronto, pero también que su desempeño sea muy rápido, o sea, y que empiece competencias muy rápido. Es que mira que es demasiado exigente. O sea, el caballo está en crecimiento, o sea, 36 meses, más o menos, 36 meses, sigue en crecimiento, sigue en desarrollo, no han cerrado muchas de sus hipófisis óseas, en su cabeza y en su dentición, todavía está inmaduro. Fuera de eso está en entrenamiento duro, porque está en competencia, y fuera de eso lo están sirviendo para que pueda tener crías. O sea, ya es una exigencia demasiado alta para un caballo joven, y eso pues lo va a afectar. De pronto, y vos me dirás, ¿cuántos caballos podrán tener el potencial para ser unos buenos reproductores, pero por este manejo que nosotros damos tan intenso, y no solamente en el criollo, en razas como el cortemilla para el reining, para el corte, que son tan exigentes, para los pura sangre ingleses de carreras, empiezan el entrenamiento muy rápido. Sí, mira que ahí mencionaste, por ejemplo, el pura sangre inglés de carreras, que yo ahí tengo algo que en ellos veo que hacen un poquito distinto y es apreciable. A mí que los pongan a competir como locos desde los 2 años, y es muy exigente la competencia, 60 ¿verdad? kilómetros por hora, se rompen literal. Se rompen literal. Pero desde el punto de vista reproductivo, pues en esa época en la que ellos están con competencia se les ponen muchas cosas. Entonces eso, cosas para hacerlos muy potentes, y eso disminuye la calidad de los espermatozoides. Entonces, después de que salen de competencia, tienen que estar un periodo de hasta 1 o hasta año y medio esperando que se recuperen de esas situaciones. Pero eso le da tiempo al organismo a recuperar también otras cosas. Y entonces no se empiezan a reproducir hasta 4 años de vida. Sí. Entonces, a la hora, de pronto eso facilita la reproducción. Para algunas Porque no razas, todo es al tiempo. Sí, y para algunas razas le esperan a que tenga resultados para empezar a reproducir. Claro, que fue lo que pasó hace muchos años con un callo, no sé si te acordás, si te tocó el callo Cigar, que era un callo ganadorcísimo, y se empezó a reproducir, y todo el mundo le quiso coger a Cigar, y el semen muerto. O sea, chao, semen no sirvió como reproductor. Volvemos a lo mismo, claro, es que el caballo no se selecciona por la fertilidad. Y además, si esos caballos vienen de esas competencias donde esa exigencia, donde se les ponen muchas cosas para que puedan dar más o multiplicar esas capacidades, afecta la fertilidad. Y hay otro tema que tiene que ver también con el tema de adiestramiento, peso de monta del caballo de placer. Porque aquí en el pueblo vemos que hay gente que tiene su caballo reproductor, o sea, y es mi caballo reproductor, y yo quiero vender semen de ese caballo reproductor, mucho o poquito, no sé cuánto, pero también son caballos mansos y bien adiestrados para salir a cabalgatear en ellos y para montar en ellos. Pero venimos al bendito tema de la raspa, ¿cierto? Del abuso del caballo por las noches, el sábado, o cuando hay una feria, un festival, entonces hágale para allá y para acá y para arriba y para abajo y alanca, y bueno, como ese tema de abusar de abusar tanto de las condiciones físicas del caballo también. Claro, esa es otra injuria, y eso solo entonces va a repercutir en la fertilidad de esos animales. Entonces quieren la siguiente semana salir a vender saltos o a cumplir con los saltos que ya se han pagado de ese caballo, y no va a preñar esas yeguas. Y nos vamos también, o sea, nos salimos un poquitico del tema de los caballos y nos vamos a las yeguas. Funciona igual. O sea, si yo cojo a mi yegua, que es mi reproductora, mi yegua de cría, y le hago lo mismo, funciona igual. Pues va a pasar exactamente lo mismo. La oogénesis se llama. Oogénesis. Entonces afecta esa célula que está en desarrollo, en división meiótica. Un poquito, los dos se dividen por división meiótica, pero los tiempos en las hembras son distintos, y va a afectar entonces su fertilidad. De manera concisa, en nutrición, que es importantísimo para mí y para vos que la estudiaste tanto, en nutrición, ¿qué consejos se le pueden dar prácticos a una persona que tiene un caballo reproductor? ¿Sírvalo cada 2 días o sírvalo una vez al mes? A mí me parece más importante, es un tema que sí quisiera mencionar aquí en Antioquia, y creo que es para Colombia: nos gustan los caballos obesos. Eso es un problema, la obesidad es un problema, y esto es, hablamos de que el caballo es un atleta. ¿Usted cuándo ha visto un caballo atleta? Un gordo atleta, no es un atleta. Haciendo sumo. Exacto, de pronto los que hacen sumo, pero los caballos no son entonces, ese para mí es un componente muy importante que hay que regular. Los caballos no deberían, o sea, el caballo gordo no es un caballo sano. Y el caballo gordo se vuelve gordo fácilmente porque le damos demasiado grano. ¿Cierto? Y los granos tienen altos carbohidratos solubles, que no es disponibles. Exacto.
y se van a reservas rápidamente. Sube la insulina, la glucosa se mantiene alta y eso produce inflamación generalizada en el animal y eso produce su fertilidad. Eso por un lado. Por el otro, los microelementos. Calcio, en Antioquia sí o sí se deberían suplementar, más si son reproductores, ¿cierto? Potros, por ejemplo, desde potros se deberían suplementar. Calcios. Porque los pastos que nosotros tenemos... quelan los oxalatos quelan la disponibilidad de absorber el calcio y entonces hay falta de calcio. Sí, pueden tener bolas, es un bromatológico, tienen alto el calcio, pero tienen no mucho quelato, entonces chao. Así es, no hay disponibilidad. Sí. Así es. Eso por un lado. Y los microelementos, selenio, manganeso, magnesio, sales mineralizadas, hechas para caballos. Sí. No la de la vaca, no las del ganado. Sí, no la del por porque de vaca, no es lo mismo. Sí. No cubre los requerimientos. Eso es muy importante. Miren la cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos tener un caballo reproductor, pero a la vez también cuando nosotros queremos preñar nuestras yeguas de un caballo reproductor que está de moda, que es buenísimo, que realmente está mostrando buenas condiciones, como el caballo del que hablamos anteriormente, pues también tenemos que pensar en que ese caballo va a tener una demanda altísima de semen, de colectas, además está en competencia, bueno, una cantidad de cosas, y tenemos que comprender eso, o sea, mejor dicho, si no comprendemos cómo funciona este tema de la reproducción, vamos a estarle siempre echando la culpa al reproductor y vamos a dejar de ver mi responsabilidad con mi yegua, pero también si yo tengo un reproductor, no le puedo echar la culpa a la yegua porque no quedó si yo el fin de semana pasado le di silla hasta el cansancio, ¿cierto? O le puse medicinas o lo que fuera, lo sometí a un estrés. Cata, vamos a tener un tercer programa y vamos a hablar de la conservación del semen, cómo hacer para conservar el semen, ya no solamente fresco, sino también el semen congelado, y vamos a entender cómo son las diferencias entre el manejo de uno y el otro para poder lograr una buena tasa de preñez en las yeguas. Cata, de nuevo, gracias por estar en Los Caballos y el Campo en este segundo programa. Muchas gracias a ti, Carmen, por la invitación. Muy claras todas las explicaciones y a ustedes los invitamos a que estén pendientes dentro de 8 días de esta serie que vamos a continuar. Son 3 programas, el siguiente va a estar interesantísimo porque ya es un tema práctico de cómo se maneja el semen y cómo me llega a mí que tengo mi yegua para saber, pues yo no lo voy a inseminar, pero sí entender cuáles son las implicaciones de tener un semen congelado o fresco o como sea. No se despeguen de la programación, dentro de 8 días nos vemos en otro tema importantísimo, bacanísimo, ecuestre y agropecuario en Los Caballos y el Campo. Amigos de Los Caballos y el Campo, seguimos aquí con Santiago, seguimos en esta belleza de cultivo, la montañita, ¿cierto? Me diste, Santiago, que llama la finca. Y ahora vamos a hablar de la producción. Vamos a ver, estamos aquí con estos árboles detrás que tienen fruta y tienen flor. Vamos a hablar de las características de manejo de estos árboles para poder que produzcan lo que producen aquí en este lugar. Vos me hablabas, Santi, que este cultivo es un cultivo de ¿cuántos años? Bueno, Cami, este cultivo está entre los 3 y los 4 años, ya para ajustar 5 finalizando este año. Los árboles más viejos van para 5 años, así es. ¿A qué edad empieza un árbol a producir normalmente, en condiciones normales? Bueno, en condiciones normales uno habla de un graneo a los 3 años, ¿cierto? El primer graneíto, acá estos árboles se nos adelantaron un poco, ya casi que al segundo año finalizando empezaron a frutear. Llevamos ya 4 cogidas, la primera fue de 8 toneladas, la segunda fue de 15. ¿Eso es en el año? Eso entre traviesa y cosecha. ¿Sí? Luego fue de 15, luego fue de 8, 15, 25 y ya vamos en 42 este año, 42 toneladas. Y esperamos ahorita para lo que pasa es que uno se equivoca mucho en las proyecciones, sí, claro. Pero esperamos otras 30 toneladas aproximadamente para ahorita julio-agosto. Dejando de lado el tema ambiental, que sí o sí estamos experimentando unos cambios ambientales
fuertes, me imagino que vos los has visto en tantos lugares a los que visitas, pues donde o se aumenta la pluviosidad o se aumenta la radiación solar, no sé, ¿cierto? Seguramente has visto esos cambios. Dejando de lado eso, partiendo de que el clima fuera más o menos estable, ¿por qué un cultivo como este tiene los resultados que tiene en tan poco tiempo? Bueno, Cami, la verdad es que esto es de ser juiciosos, de constancia, obviamente de tener el personal adecuado, de que los dueños también se involucren en el cultivo y estén los insumos a tiempo, ¿cierto? Para poder hacer las labores oportunas. Entonces, no, inicialmente el material vegetal, ¿cierto? La semilla. Sí, exactamente, una selección de un buen vivero, un vivero certificado. Y posteriormente las personas encargadas pues del cultivo. Afortunadamente acá contamos pues con muy buena mano de obra, sí, calificada. Jorge, que es la persona encargada del cultivo, es muy piloso, y don Jairo también ha venido cogiéndole el ritmo. Entonces digamos que afortunadamente ellos han puesto, pues tienen sentido de pertenencia, y yo creo que se ve reflejado en el cultivo. Y se ve reflejado también si digamos, el agrónomo hace la recomendación no adecuada en algún momento, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Claro, no, una mala recomendación, una mala poda, una mala asesoría, una mala recomendación de pronto de productos que no estén permitidos para el cultivo, pueden dañarnos una exportación, una cosecha. En términos pues, de fertilizantes y cosas, o sea, este cultivo es muy demandante en qué, en fungicidas, fertilizantes, en qué. En fertilización principalmente, sí, ¿cierto? Pero obviamente hay que tener mucho cuidado en cuanto al manejo de plagas y enfermedades, porque de ahí depende la exportación. Bueno, ¿por qué depende de ahí? O sea, porque hay productos que son muy residuales, ¿cierto? Entonces ya la norma nos exige, o tenemos un margen muy estrecho de productos y de moléculas que podemos trabajar para que sean permitidos por la Unión Europea o por Estados Unidos para poder exportar. Todo esto que estamos viendo aquí es para exportación, o sea, aquí el mercado interno de esta fruta es muy poco. No, de hecho, con Cartama, que se está exportando pues acá en esta finca, tuvimos un porcentaje del 92% de exportación y el 8% nacional. ¿Y ese 8% para dónde se va? Se industrializa aquí mismo. Okay. O sea, aquí mismo decís vos en el país. En el país. Por ejemplo, Cartama recibe toda la fruta. Sí. Va para aceite y para pasta. Sí. Y en ocasiones para guacamole también. Estamos hablando de esta finca pues, que tiene unas condiciones de manejo ambientales, de personal, de semilla inicialmente, unas condiciones muy especiales. ¿Cómo está el resto de los cultivos aquí en el oriente? Porque es que sé que estás visitando cultivos en Sonsón, sé que estás visitando muchos cultivos en muchas zonas del oriente antioqueño. ¿Cómo está esa producción en el oriente antioqueño? No, súper bien, Cami. La verdad es que digamos que el cultivo como tal en general tuvo un filtro, y las personas que se están quedando están haciendo las cosas bien hechas, sí, ¿cierto? Todo depende también de arriba, como hablábamos inicialmente, pero la persona que es juicioso se ha venido sosteniendo en el cultivo, y digamos que ha sido rentable en el tiempo. O sea, recomendación, empezar por unas semillas bien calificadas, pues, o de buena calidad, de buena procedencia, sí. Sí, certificadas. El buen manejo. Sí, total. Atender las recomendaciones de los agrónomos y etcétera, pues, para poder atender la parte nutricional del suelo, nutricional de la planta y en general, pues, de plagas que le puedan afectar a esto. Y el personal, ¿cierto? Así es. Básicamente el personal. Exactamente. Si somos juiciosos, vamos a tener un cultivo exitoso. Exactamente. Y obviamente que los dueños también sean oportunos con el tema de insumos, ¿cierto? Sí, claro. Que estén oportunamente en campo para poder ser aplicados. O sea, si no vienen, no se enteran. Sí, así es. Amigos de los caballos y el campo, otra nueva entrega aquí con Santiago hablando del aguacate. Esta vez hablamos del manejo. Vamos a hablar en la que sigue de la comercialización, de para dónde se da toda esta fruta, de qué se hace y cómo hacer para que esta fruta en realidad se vaya para donde queremos que se vaya y no se nos quede aquí en el mercadito del pueblo, que qué rico comer un aguacate de aquí, pero para el productor renta más que se vaya para otro lado. Santi, muchas gracias, viejo. Cami, muchas gracias. A vos. Listo.